En las grandes rebeliones indígenas del siglo XVIII se enfrentaron los indígenas patriotas que querían librarse del yugo español versus los criollos realistas que querían seguir oprimiéndolos. ¿A ustedes quién les ha contado esa vaina? Y una serie latina. Ya, pero la firme no fue así como pasaron las cosas. Primero, no así de maniqueamente, es decir, no así blanco-negro. Además, esa vaina de los patriotas y los realistas ni siquiera estaba tan clara, incluso 50 años después, cuando llega este señor. Era más común de lo que creemos el transfugismo, digamos, como Congreso. Segundo, gran parte de quienes se enfrentaron a los rebeldes tupacamaristas fueron indígenas. O sea que decir que la mecha fue entre buenos y malos es bastante simplista. Y tercero, decir que Tupac Amaru y su crew se agarraron solos con los ejércitos enemigos de la revolución es como decir que esta batería de aquí le iba a parar la bronca a este compadre y su ejército, sin todo este ejército de aquí. O sea, falta una variable en esta ecuación. Estoy hablando de los afrodescendientes y su participación activa en algunas de las grandes rebeliones indígenas contra el virreinato del Perú. Ah, que esa no la sabías. Yo te la cuento. Yo soy JM y esto es un pedacito de la historia nuestra. Necesitamos un preámbulo. Históricamente en el Perú, cuando pensamos en la presencia afro, pensamos en la costa. Y esto es real en la medida en que hoy la mayoría de la población afroperuana se encuentra en regiones como Piura, Lima, Callao, Cañete e Ica. Pero sabemos que en varias regiones de los Andes había ya presencia africana desde las primeras décadas del virreinato. Estamos hablando de varios cientos e incluso algunos miles de afrodescendientes en algunas zonas. Por ejemplo, en 1614, en ciudades como Huamanga, la población de africanos y afrodescendientes era casi la misma que la de españoles. ¿Cómo pasó esto? Hay que entender el comercio esclavista. Había una ruta oficial para la entrada de esclavizados al virreinato del Perú. Esta era vía Panamá, luego Cartagena de Indias, por mar, y luego al Callao. O bien, podría ser, luego de Cartagena se llegaba a Tumbes y luego a pie hasta Lima. Sí, a pie. Maniatadas las manos, encadenados del cuello. De hecho, algunos dicen que de aquí proviene la palabra collera. Ya, pero esta es la ruta oficial, la legal. Habían rutas clandestinas, que no figuran en los libros. Sí, de contrabando, pero no estamos hablando de tus tabas que llegan sin caja o tu Huawei a mitad de precio. Estamos hablando de personas en condición de esclavitud como si fuesen mercancías. Tal es así que los comerciantes esclavistas usaban el horrible nombre de piezas de Indias. Si hacemos un seguimiento a esas rutas, encontramos que cargamentos de africanos esclavizados que llegaban a los puertos de Río de la Plata en Buenos Aires y puertos como Bahía en Brasil eran conducidos por tierra hacia el Perú. Una ruta que se ha identificado era, por ejemplo, Brasil, Alto Perú, Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, Lima. Otra que se ha identificado es Buenos Aires, Alto Perú, Cusco, Arequipa, Lima. De hecho, también se han descubierto rutas clandestinas que partían desde Arica y Valparaíso en Chile. Atravesaban el desierto de Atacama a pie y llegaban a Lima. Este mercado clandestino es bien tranca de medir, pero lo que sabemos es que existió en todo el siglo XVI y XVII, y el tránsito entre que se desembarcaba en tierra firme y se llegaba al destino duraba más o menos unos 6 meses. Y claro, muchas veces, pero muchas veces, si los esclavizados no perecían en el camino, eran vendidos también en los pueblos por donde pasaban. Los africanos terminaban trabajando ahí como esclavizados, en los obrajes, en las haciendas, en los trapiches y en las minas. Ajá, en las minas de las alturas de la sierra, como la rica mina de Potosí. Entonces, esto de acá, primero que es racista y segundo que es falso. De hecho, en Potosí
A comienzos del siglo XVII vivían unos 5.000 afrodescendientes. Este es el origen de la población afroboliviana. En otras ciudades altoandinas, los afrodescendientes trabajaban como hábiles artesanos, bordadores, herreros, pintores, plateros y sastres. En este contexto de vida, ya sea como esclavizados o como libertos, los africanos y sus descendientes vivieron muy cercanamente con la vasta población indígena local, a veces trabajando codo a codo en los obrajes o en labores agrícolas, padeciendo juntos las imposiciones de los diferentes tributos virreinales y compartiendo prácticas y saberes ancestrales, medicinales y espirituales. De hecho, algunos de esos intercambios darían origen a uno de los cultos religiosos más grandes del Perú. Y claro, en esta vida tan cercana se produjeron relaciones íntimas, constantes, entre indígenas y afrodescendientes. Muchas, seguro, de amancebamiento. Esa es la palabra escandalosa que se usaba en la época para decir que tenían relaciones fuera del matrimonio. Esto ocurre pese a que había una prohibición para impedir la mezcla entre ambos grupos. Así, en ciudades como Ancash, Arequipa, Huamanga, Huánuco, Huanta, Cusco y Puno, eso es lo que hoy es el Perú, pero también en La Paz, Potosí y Tarija, lo que hoy es Bolivia, y también en Jujuy, Salta, Tucumán, que hoy es Argentina, y también en La Serena, Atacama y Arica, hoy en Chile. En todos estos territorios, desde el siglo XVI, crecieron poblaciones afroandinas, sí, afroandinas, producto del encuentro biológico, cultural y social de pobladores andinos originarios y afrodescendientes. Sino, ¿de dónde crees que surge la danza de los negritos en Huánuco, los Capac negros en el Coyurriti en Cusco, o las danzas de morenos, los caporales, la saya en el altiplano peruano-boliviano? Todavía no existe un gran estudio que haya explorado a fondo las relaciones afroandinas en el origen de estas danzas, de hecho. Ahora, aunque en general en estas tierras, pueblos nativos originarios y afrodescendientes convivieron pacíficamente durante los siglos XVI y XVII, hubo veces en que también tuvieron sus roces. De hecho, en tierras más bajas, como la selva central, donde vivían y viven pueblos originarios amazónicos, se va a dar un encontronazo con algunos grupos afro. Durante varias décadas, misioneros españoles habían invadido territorios de la selva central con el pretexto de la misión evangelizadora. Las misiones que se fueron estableciendo se convirtieron rápidamente en focos de epidemias que obligaron a varias comunidades originarias amazónicas a migrar de sus territorios ancestrales. Las que no pudieron movilizarse fueron sometidas y obligadas a trabajar como mano de obra en labores como la extracción de sal en el Cerro de la Sal en Chanchamayo. A ese lugar, como ayudante de los misioneros franciscanos, había llegado Juan Santos Atahualpa. Este Atahualpa es un personaje muy interesante, pero del que sabemos bien poco. Hay quienes dicen que era indígena y otros dicen que tenía sangre indígena, pero que era mestizo. Probablemente esa condición le permitió haber estudiado con los jesuitas en el Cusco, aprender castellano y latín, recorrerse el Perú de Cusco a Cajamarca y viajar a España, Portugal y Angola. Se dice que los viajes que tuvo le permitieron conocer la realidad de los reinos ultramarinos del Imperio Español y Portugués, además de hacerse pata ahí de ciertos ingleses con poder. Entonces, cuando llegó al territorio yanesha y ayáninca y atestiguó los maltratos que padecían los nativos, tuvo la revelación mesiánica de que debía encabezar una rebelión que expulse a los invasores españoles. Para Juan Santos Atahualpa, los indígenas debían supuestamente restituir el Tahuantinsuyo. De hecho, se proclamó Apu Inca y descendiente del Inca Atahualpa. Pero en esa visión, él consideraba que los afrodescendientes también debían salir del territorio indígena y regresar a África, donde él decía que había visto que tenían su reino. Esta idea avivó las tensiones entre los pueblos nativos y los afrodescendientes que habían llegado a las misiones como capataces y guardianes de los misioneros franciscanos. En la zona, los enfrentamientos entre esclavizados afro y los ayáninca y aneyas estaban ya demasiado sabrosos. Claro, en ese momento los esclavizados afro simbolizaban el poder de los españoles en la zona. Con todo, Juan Santos parece haber evitado la muerte de los esclavizados capturados, consciente de que su guerra no era contra los afrodescendientes, sino contra los españoles y los criollos. El liderazgo de Atahualpa y el creciente abandono de las misiones alentó la incorporación de afrodescendientes en el levantamiento indígena que se estaba armando. Ahora, al principio hay que decir que la insurrección fue bastante pacífica, ¿ya?
Santos buscaba que los curas católicos lo visitaran y los usaba de intermediarios con las autoridades coloniales para pedir que los viracochas abandonasen su tierra. Claro que al virrey no le hacía mucha gracia a estas acciones y pronto el levantamiento pasó a ser bélico y se prendió toda la selva central. De hecho, la rebelión convocó también a otros pueblos originarios, los shipibos, los conibos, los piros y los mochobos, y se extendió por todos esos territorios entre la cuenca de los ríos Tambo, Perené y Pichis, zona que los misioneros le llamaban el Gran Pajonal. El levantamiento de Juan Santos Atahualpa fue la primera rebelión independentista que puso en jaque al régimen español. Duró de 1742 a 1751 y en ella participaron y resistieron varios pueblos amazónicos de la selva central junto al apoyo de ex-esclavizados afrodescendientes que combatieron ferozmente contra sus antiguos patrones. De Juan Santos no sabemos más después de 1751, cuando tomó un cuartel de las tropas virreinales en Sonomoro y llegó incluso hasta la sierra de Andamarca. Algunos franciscanos trataron de recuperar sus misiones entrando por Ayacucho, pero bandas de cimarrones afro en Huanta les impidieron el pase y hasta fines del siglo XIX toda la zona conocida como el Gran Pajonal quedó liberada de la presencia española. Este levantamiento no fue un hecho aislado, sino que fue un preámbulo de la mayor rebelión que viviría el virreinato del Perú en 1780. Lo primero que hay que decir sobre la gran rebelión de 1780 es que fue encabezada tanto por José Gabriel Condorcanqui como por Micaela Bastidas. Descendiente de africanos por su padre, Manuel Bastidas, y descendiente de indígenas andinos por parte de su madre, Josefa Puyucawa, a Micaela le decían la Zamba. Testimonios de quienes la conocieron hablaban de su tez oscura y de su cabello ondulado. Es decir, Micaela Bastidas era una mujer afroandina y fue un personaje clave en la rebelión. Mientras su esposo salió al frente, ella se encargó de la retaguardia indígena, de conseguir los fondos para el aprovisionamiento de las tropas, es decir, administraba la alimentación, la vestimenta, el armamento de los rebeldes, o sea, sin ella se caía la vaina. Además, implementó una red de comunicaciones a base de chasquis a caballo y un sistema para contrarrestar y prevenir el espionaje. Junto a otras aguerridas mujeres como Tomasa Tito Conde Maita, lideraron también el movimiento, restituyendo de alguna manera el antiguo rol protagónico en la vida política y social que tenían las mujeres indígenas. Lo segundo que hay que decir de la rebelión es que tras el ajusticiamiento del corregidor de Tinta, en noviembre de 1780, José Gabriel se radicaliza y se rebela, no contra el rey de España, sino contra los abusos laborales y las restricciones sociales. Ahí es que adopta el nombre de Túpac Amaru, tratando de legitimarse como supuesto descendiente de Túpac Amaru Inca. Este no, aunque ese también es un bravo. Este de acá. Una de las primeras medidas que toma es anular la mita y declarar la abolición de la esclavitud de los afrodescendientes. Esto subráyalo. No solo porque es el primer líder en la historia de América que declara la abolición, sino porque este es un momento decisivo en la incorporación masiva de afrodescendientes en el ejército rebelde. Esto es importante. La rebelión cobra fuerza no solo entre los indígenas de los pueblos aledaños a Tinta, donde se desató la rebelión, sino también por la animosa adhesión de esclavizados y cimarrones a la causa rebelde. Algunos criollos y españoles espantados le llamaron a esto el furor Caribe. Se estaba armando una cosa seria, algo que Túpac de hecho no había planeado inicialmente. Nos fuimos en feeling, es que se estaba formando una suerte de conciencia protopatriótica, lo cual no quiere decir que querían dejar de ser súbditos del rey de España, y a esta también se unirían muchos descendientes de españoles nacidos en el Perú. Algunos afrodescendientes manufacturaban amuletos mágicos, protectores para los rebeldes, como para volverlos invulnerables. Hay una serie de intercambios afroindígenas allí de los que probablemente nunca sabremos. Los documentos sí señalan varios personajes afro en el círculo cercano de Túpac Amaru. Cristóbal Rafael, sambo de 40 años, que vigilaba a los prisioneros. Antonio Blitas, mulato, antes criado del corregidor Arriaga, luego su verdugo. Nombres como Joseph Manuel Yepes, africano de Guinea, Pedro Pablo Tagle, esclavizado de Tucumán, Miguel Anda, otro africano de Guinea, acompañaron a Túpac Amaru en su campaña prestando servicios domésticos y como escolta.
Gregorio González es un joven esclavizado que se convirtió en brazo derecho de Micaela Bastidas. Pero estos son los nombres que conocemos porque fueron capturados finalmente. Hoy sabemos que buena parte de los lugartenientes tupacamaristas y de su círculo cercano eran afrodescendientes, además de la propia Micaela y sus parientes involucrados activamente en la rebelión. Ella misma fue parte del selecto grupo de curacas conocido como el Consejo de los Cinco y una de las principales consejeras de guerra de Túpac Amaru, como podemos leer en sus cartas. Ella tenía gran visión como estratega y posiblemente si Túpac le hubiese hecho más caso, la rebelión no hubiese sucumbido tan pronto o de la manera en que lo hizo. Ella le propuso atacar Cusco antes que los realistas se agruparan. En una de sus cartas le dice más o menos así: querido Chepe, estás perdiendo el tiempo, ¿por qué no marchas al Cusco? Ya te lo advertí varias veces. O sea, compadre, ¿por qué la haces tan larga? Nos van a atrasar. No le faltaba razón. Cuando Túpac se empila y ataca en enero de 1781 el Cusco, ya no era ya. Los realistas ya estaban hace ratón acampando en el Cusco, haciendo ahí su parrilla, jugando sapito. Y como esa reu estaba pintando mejor, muchos rebeldes se pasaron al bando realista, donde también se encontraban curacas, como Mateo Pumacahua, que rechazaban las aspiraciones de Túpac Amaru como líder de la nobleza incaica. De hecho, Pumacahua le decía de manera despectiva el indio ordinario de Surinam. O sea, como Micaela ya le había advertido amorosamente, atacar el Cusco en ese momento era ya porlas. Tras el fracaso del sitio del Cusco, la rebelión se repliega en el sur, pero ya no era lo mismo. Luego el visitador español Areche declara el perdón a todos los rebeldes que se pasen al bando realista. Lo que pasa después ya es conocido. Traicionan a Túpac Amaru, traicionan a Micaela Bastidas, los arrestan, los llevan al Cusco y ahí ellos y sus parientes son torturados y ejecutados de manera brutal y salvaje. Y si no sabemos más nombres de los líderes indígenas y afrodescendientes de la rebelión, es justamente porque Túpac y Micaela nunca hablaron, nunca los hicieron confesar. La persecución de los rebeldes que siguió tras la caída de sus líderes fue de terror. Desmembró a las panacas, quebró familias, obligó a migraciones, al abandono de pueblos enteros en la zona andina en el Perú. Sin embargo, el movimiento rebelde no había terminado, sino que entraba a su fase 2.0, una etapa mucho más violenta de hecho. Mariano Túpac Amaru, joven afroandino de 18 años e hijo mayor de José Gabriel y Micaela, y su tío Diego Túpac Amaru, primo hermano de José Gabriel, continuaron la lucha en el altiplano donde se unieron a las fuerzas de Túpac Katari. Pero ese ya es otro pedacito de la historia nuestra. O sea, me estás diciendo que la gran rebelión de Túpac Amaru y Micaela Bastidas no fue solamente indígena, sino que fue afroindígena. La respuesta es verdad. Además, que también estuvo conformada por criollos que se aliaron a las fuerzas tupacamaristas. ¡No te lo puedo creer! Sí, primito, la firme. Ya ves la importancia de contar las historias como son, con los personajes que son, ¿sí o no, Tondero? Y eso que no hemos hablado de las relaciones entre los últimos incas, o sea, los de Vilcabamba y los afrodescendientes. Hoy sabemos que había una relación estrecha desde el inicio entre la nobleza incaica y varios personajes afro. Y esa es otra historia jamás contada. Hasta aquí el video, familia. Si te gustó el video, me ayudaría mucho que te suscribas al canal y me apoyes compartiendo el video. Desde Magdalena Vieja, yo soy JM y esto fue un pedacito de la historia nuestra. Mucho axé con Yatiri, familia. Nos vemos en el próximo video.